Hola, aquí vamos a ver el resumen del curso sobre la función exponencial. Vamos a ver la definición, propiedades y límites de la función exponencial. Después vamos a ver unas representaciones gráficas de algunas funciones exponenciales. Solo existe una función f de x definida y derivable sobre el conjunto de los números reales, donde la derivada de la función f de x es f de x misma y f de 0 es igual a 1. Esa función se llama la función exponencial x, que notamos x de x o bien e de x, e elevada a x. Su derivada, es decir, la derivada de la función exponencial de x, es exponencial de x. Es ella misma, como dice aquí, su definición. La derivada de f de x es f de x. Algunas propiedades de la función exponencial. Tenemos exponencial elevado a 0 es igual a 1, cualquier número real elevado a 0 es igual a 1, y tenemos exponencial 1 igual a e, cualquier número real elevado a 1 también es igual a e. De las más importantes propiedades tenemos la función exponencial es siempre positiva, exponencial de x siempre es superior a 0, nunca llega a 0. Y tenemos la derivada de la función exponencial de x es exponencial de x. Tenemos la ley de las potencias. Tenemos exponencial x más y es igual a exponencial x por exponencial y. Tenemos también exponencial x menos y es igual a exponencial x sobre exponencial y. Y tenemos exponencial menos x es igual a 1 sobre exponencial x. Tenemos también el límite cuando x tiende a menos el infinito de exponencial x es igual a 0. Y tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x igual a más el infinito. Estos límites los vamos a ver con detalle un poquito más tarde en el curso. Más adelante, digo. La función exponencial es una función continua y creciente. Tenemos exponencial a igual a exponencial b, es equivalente a que a iguale a b. Y tenemos también exponencial a inferior a exponencial b, es equivalente a que a es inferior a b. Vamos a ver aquí los límites. Límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x sobre x es igual a más el infinito. Vemos aquí la función exponencial x y vemos aquí la recta y igual a x, y vemos aquí que la función exponencial crece muchísimo más rápido que la recta y igual a x, por lo que límite de exponencial x sobre x es igual a más el infinito, porque aquí crece mucho más rápido que y igual a x. Tenemos también el límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x sobre x elevada a n es igual a más el infinito. Lo voy a mostrar un poquito más tarde en la gráfica. Vamos a seguir aquí. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a menos el infinito de x por exponencial x es igual a 0. Y tenemos también límite cuando x tiende a menos el infinito de x elevada a n por exponencial x es igual a 0. Aquí hemos visto la gráfica con exponencial x y con la recta x. Aquí vamos a ver el caso, por ejemplo, exponencial x sobre x elevada a n. Aquí para el caso n elevado a 2, x elevado a 2, vemos aquí que la función exponencial x crece muchísimo más rápido que la función x elevado a 2. Y aquí tenemos la función exponencial x, la que está en verde, y hemos representado también x elevada a 5. Vemos que la función x elevada a 5 al principio crece mucho más rápido que la función x,
Pero si ampliamos un poquito más, llegamos a 12, por ejemplo, vemos que aquí ya la función exponencial depasa lo que es la función x elevada a 5. Por lo que volvemos a lo que decimos anteriormente. El límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x sobre x elevada a n es el infinito, ya que la función exponencial x crece mucho más rápido que la función x elevada a n. Pues seguimos. Vamos a ver la derivada de la función exponencial x es la función x exponencial x misma, pero hay que tener cuidado. Tenemos exponencial x derivada es exponencial x, pero si tenemos exponencial u de x, su derivada no es exponencial u de x, sino que es, como si tenemos aquí una función compuesta, la primera función es u de x, la segunda función es exponencial de x, como si tengamos aquí f de g de x. Lo mismo tenemos que hacer aquí para derivar. Pues sería la derivada de u de x por la derivada de la función exponencial en u de x. Esto es igual a la derivada de u de x por exponencial u de x, ya que la derivada de la función exponencial es exponencial misma. Vemos aquí un ejemplo. Tenemos la derivada de exponencial 2x. Eso es igual, tenemos aquí u de x igual a 2x, pues sería la derivada de 2x multiplicada por la derivada de exponencial en 2x. Pues sería la derivada de 2x es 2 multiplicada por la derivada de la función exponencial, que es exponencial de 2x. Tener cuidado con esto. La derivada de la función exponencial x es la misma, pero si tenemos la derivada de exponencial de u de x, es igual a la derivada de u de x por exponencial de u de x. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos. Vamos a estudiar y poner la gráfica de algunas funciones exponenciales. Hemos elegido aquí unas 4 funciones. F de x igual a exponencial 3x, f de x igual a exponencial menos x, f de x igual a menos exponencial x y f de x igual a exponencial x menos 5. Vamos a estudiar estas gráficas vamos a estudiar estas funciones y poner sus gráficas. En primer lugar, aquí no vemos, digamos, no tenemos función racional, ni tenemos radicales, ni tenemos logaritmos, ni tenemos tangente, por lo que aquí el dominio de estas funciones pues sería R en principio. La función exponencial es definida sobre el conjunto de los números reales, pero como aquí no tenemos ni cociente, ni radical, ni logaritmo, ni tangente que nos podría suponer algún problema, como aquí el denominador debería ser diferente de 0, o lo que tengamos dentro de la raíz debería de ser positivo, etc. Pues aquí el dominio de estas funciones es R. Vamos a buscar los ceros, digamos, buscar x que anulan f de x. Para la primera, exponencial 3x, la segunda, exponencial menos x, y la tercera, menos exponencial x. No existe x que anula estas funciones, que siempre es positiva. Para la última, tenemos exponencial x menos 3. Puede que exista algún x que anule exponencial x menos 3, que nos diera que exponencial x menos 3 es igual a 0. Es lo que vamos a resolver. Esto nos da que exponencial x igual a 3, por lo que x igual al logaritmo de 3 nos anula esta función. Para x igual al logaritmo de 3, tenemos f de x igual a 0. Los ceros que estamos buscando. Ahora vamos a buscar f de 0.
O sea, para x iguale a 0, buscar cada función cuánto iguale. La primera, si reemplazamos x por 0, tenemos exponencial 0, que es 1. La segunda, si reemplazamos por 0, tenemos exponencial de menos 0, es lo mismo que exponencial 0, que es 1. La tercera también, tenemos menos exponencial 0, que sería menos 1 en este caso. Y la última, tenemos para 0, tenemos exponencial 0 menos 3, que es 1 menos 3, que iguale a menos 2. Este es el punto, digamos, de corte con y. Para x iguale a 0, la primera tenemos y iguale a 1, la segunda y iguale a 1, la tercera y iguale a menos 1 y la última y iguale a menos 2. Vamos a ver aquí los signos de f de x. Vamos a empezar por la primera. Como hemos dicho, exponencial x siempre es positiva, por lo que la primera función va a tener un signo positivo, siempre. Después, exponencial menos x. Hemos dicho exponencial, que tengamos aquí un valor positivo o negativo, siempre va a ser positivo, por lo que también f de x siempre va a ser positiva. Aquí lo que es exponencial x siempre es positiva. Con el menos que tenemos aquí, esto nos daría que esta función va a ser siempre negativa. ¿Por qué? Porque exponencial x es positiva, con el menos es negativa. Y la última, tenemos que ver dos casos. Si hemos dicho que exponencial x menos 3 igual a 0 para x igual al logaritmo de 3, la función f de x se anula. O sea, para x superior al logaritmo de 3, esta función va a ser positiva. Y para x inferior al logaritmo de 3, esta función va a ser negativa. Este es el signo de f de x. Para poder graficar las funciones, vamos a estudiar límites y asíntotas. Vamos a recordar que el límite cuando x tiende a menos el infinito de exponencial x es igual a 0, tiende a 0, pero nunca llega a 0. Y límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x es igual a más el infinito. Vamos a empezar por la primera. Tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial 3x. Es igual a exponencial de más el infinito, que es más el infinito. Y tenemos el límite cuando x tiende a menos el infinito de exponencial 3x es igual a exponencial de menos el infinito, que es igual a 0. Estos son los límites de la primera función. La segunda, tenemos aquí un signo que es menos x, hay que tenerlo en cuenta. Pues tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial menos x, pues sería exponencial de menos el infinito. Pues sería 1 sobre exponencial infinito, que sería 1 sobre el infinito, que es igual a 0. Y tenemos el límite cuando x tiende a menos el infinito de exponencial menos x, pues sería que exponencial de menos el infinito, pues lo mismo que exponencial de más el infinito, que es igual a más el infinito. Aquí tenemos un signo menos aquí, no lo tenemos en el exponente, por lo que el límite cuando x tiende a más el infinito de menos exponencial x, pues sería menos exponencial de más el infinito. Exponencial de más el infinito es más el infinito, con el menos que tenemos aquí nos daría menos el infinito. Y límite cuando x tiende a menos el infinito de menos exponencial x, pues sería menos exponencial de menos el infinito. Exponencial de menos el infinito es 1 sobre exponencial infinito, que nos daría 0, por lo que esto igual
a menos 0, que es 0. Aquí la última función, tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito de exponencial x menos 3, pues lo lleva el exponencial que tiende a más el infinito. Y cuando tendemos a menos el infinito, exponencial x tiende a 0, por lo que el límite de esta función sería menos 3. 0 menos 3, pues sería menos 3. Ahora vamos a derivar estas funciones. Vamos a recordar que la derivada de exponencial u de x es igual a la derivada de u de x por exponencial u de x. Lo vamos a aplicar aquí. Esos ejercicios, digamos, son para practicar. Pues la primera función, la derivada de f de x, pues sería la derivada de 3x, que es 3, multiplicada por exponencial de 3x. Y esta derivada es siempre positiva, por lo que la función es creciente. ¿Vale? La segunda función, exponencial menos x, su derivada es la derivada del exponente, que es menos 1, por menos 1, porque tenemos aquí u de x es igual a menos x, y su derivada es menos 1. Pues menos por exponencial menos x. Exponencial siempre es positivo, ya que tengamos aquí menos x o más x, siempre va a ser positivo. Con el menos que tenemos aquí, siempre va a ser negativo. Por lo que la derivada va a ser siempre de signo menos, negativa. Y la función f de x va a ser decreciente, ya que la derivada es negativa. La tercera función, tenemos menos exponencial de x. Su derivada es menos exponencial de x. Es negativa y la función es decreciente, ya que tenemos aquí un menos. Y la última, tenemos f de x es igual a exponencial x menos 3. Su derivada es exponencial de x. El menos 3, su derivada es 0. Aquí la derivada de f de x es positiva siempre, ya que tenemos exponencial de x que es siempre positiva. Y por lo tanto la función es creciente. Esta función exponencial x menos 3 es creciente. Aquí vemos las representaciones gráficas. Tenemos f de x igual a exponencial x. Tenemos f de x igual a menos exponencial de x. Digamos, es esto la simetría respecto al eje o x, es lo mismo aquí, ya que tiene un menos. Tenemos exponencial menos x y tenemos exponencial x menos 3, que hemos dicho que su contacto con el eje es en menos 2. Y esta es la representación gráfica de estas cuatro funciones que hemos elegido como ejemplo para practicar la derivada, cálculo de asíntotas y el estudio de la función. Aquí terminamos, digamos, este resumen de curso. Si tienen alguna duda, pues dejar comentario como siempre. No se le olvide suscribirse en el canal y compartir el vídeo.